El ruido forma parte de nuestra vida. Hay que vigilar los niveles de ruido que recibimos cada día. Si el ruido es excesivo, puede tener graves daños para la salud. Problemas para conciliar el sueño, falta de concentración o ansiedad son solo algunas de las consecuencias más comunes. A los especialistas les preocupa especialmente los más jóvenes. Pues según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, la mitad de los jóvenes españoles de entre 12 y 35 años se expone de manera continua a ruidos excesivos y dañinos. Además, nos alertan de que este hecho está provocando que la aparición de las pérdidas auditivas se produzcan unos 20 años antes de las pérdidas auditivas asociadas a la edad, que normalmente se dan a partir de los 60 años aproximadamente, están comenzando a ser a partir de los 40, 45 años. Este exceso de ruido es lo que se conoce como contaminación acústica. Siempre el efecto principal que siempre hemos oído, nunca mejor dicho, es el efecto de la audición, pero realmente hay otros efectos que la gente muchas veces desconoce, que son efectos directamente sobre el sueño o efectos cardiovasculares. Efectivamente son efectos más a mediano o largo plazo, pero que existen evidencias de que nos perjudican muy seriamente a la salud, incluso algunos casos pueden desembocar en la muerte. Entonces, claro, cuando la gente percibe ese efecto tan grave, ya tiene en consideración que la contaminación acústica no deja de ser un problema grave en nuestras ciudades. El Laboratorio de Acústica es un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura que estudia los efectos que produce el ruido en la población extremeña. La gran pregunta es, ¿qué nivel de ruido tenemos en Extremadura? No evaluamos como un único nivel sonoro para una única región, sino evaluamos muchos entornos, pero si viéramos el nivel expuesto de las personas, podemos decir que Extremadura está en la media de otras regiones. No es de las regiones más ruidosas, pero podemos decir que también el ruido afecta. En relación con el ruido de tráfico, eso están en la media, pero el ruido de tráfico está muy tasado. Aquí a nivel de ciudad encima no tenemos tráfico prácticamente nada de tráfico pesado, que es el que más influye. Entonces es ruidoso en la misma media que a nivel nacional. Y es que el tráfico rodado es uno de los principales focos de ruido, a veces excesivo, que tenemos en las ciudades extremeñas. En estos momentos estamos haciendo un estudio desde la Universidad de Extremadura, del Laboratorio de Acústica, sobre el ruido del tránsito rodado. Es la principal fuente de ruido en las ciudades de todo el mundo y para ello vamos a utilizar un dispositivo móvil que es un sonómetro analizador donde nos permite medir con precisión los decibelios a los cuales estamos expuestos. Generalmente localizamos el sensor cerca de la vía que está produciendo ruido y también cerca de zonas residenciales, porque realmente nosotros somos los principales afectados a este ruido. Cuando el nivel supera un cierto nivel que no es muy elevado, cuando el ruido supera un cierto nivel que no es muy elevado, y estamos hablando de 55 decibelios según la OMS, ya el ruido empieza a ser molesto y empieza a provocar malestar en las personas. Y luego hay personas especialmente sensibles al ruido que por ruidos como estos no pueden dormir, en verano no pueden abrir las ventanas porque la calle genera mucho ruido. Entonces al final sí, el ruido puede provocar efectos en las personas y en estos niveles también. ¿Pero esto quiere decir que en las grandes ciudades se sufre más por el ruido que en las pequeñas poblaciones? En las grandes ciudades hay más ruido que en las pequeñas ciudades o incluso en regiones como Extremadura hay menos ruido que en otras regiones. Bueno, cuando hacemos un mapa de ruido no solo evaluamos las zonas más ruidosas, sino evaluamos también las diferentes zonas de la ciudad, donde otras zonas pueden ser menos silenciosas. Realmente en esas conclusiones llegamos que las ciudades tanto pequeñas de Extremadura pueden llegar a niveles que ya eran perjudiciales para la salud y comparables con ciudades de mediano o mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que también nuestras ciudades tienen calles angostas, estrechas, el pavimento muchas veces no es asfalto, sino es empedrado y todo eso hace aumentar los niveles sonoros. Por lo tanto, no por ser un pueblo pequeño o una ciudad pequeña va a tener menores niveles sonoros que una ciudad grande. Y ya han escuchado el término mapa de ruido. Este sirve para localizar los principales focos de contaminación acústica de las ciudades para poder actuar sobre ellos. Esto vale muy bien porque puede prever si varío las condiciones de la calle, o si varío el tráfico, es una herramienta para prever antes de ejecutarla cómo urbanísticamente los cambios en la ciudad pueden mejorar el ruido y para eso se utiliza.
Por eso, en el laboratorio de acústica, además de estudiar cuáles son los focos del ruido e intentar reducir la contaminación acústica, también trabajan para que a su casa llegue el mínimo ruido posible. Este estudio se lleva a cabo en lo que se denominan las cámaras de transmisión. Las cámaras nos permiten hacer una serie de ensayos normalizados de aislamiento acústico. Es decir, nos permite conocer el aislamiento acústico que nos va a aportar una determinada solución constructiva en un edificio. ¿Vale? La idea es que a la hora de diseñar el edificio se tenga en cuenta este parámetro para que el ruido procedente del exterior o de viviendas colindantes o de otros locales colindantes no supere en el interior de la vivienda los niveles de ruido recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Jugar con el espesor o el tipo de vidrio que se coloca, el tipo de cierre, es decir, ventana abatible, ventana corredera, no todas proporcionan el mismo nivel de aislamiento. Entonces, estas cámaras nos permiten conocer soluciones que luego se pueden llevar a la práctica en la edificación. Pero no todos los sonidos son nocivos. Este grupo de investigadores también está estudiando algunos que pueden ser buenos para nuestra salud. Ellos mismos nos cuentan lo que son las áreas verdes. Las áreas verdes son una manera, desde la planificación urbana, de combatir el ruido. Hoy en día las autoridades se centran en muchas ocasiones en solo disminuir los niveles sonoros. En cambio, hemos estado en diferentes estudios internacionales que llevamos a cabo, no solo es importante disminuir los niveles sonoros, sino tenemos que aumentar la calidad de ellos. Por eso, una parte importante de los estudios es evaluar áreas verdes donde hay otras fuentes sonoras que nos generan bienestar, por ejemplo el canto de los pájaros o el agua, donde creemos que ese es el entorno que queremos generar en el futuro de nuestras ciudades. Se trata de cuidar el nivel de ruido que percibimos para mejorar nuestra calidad de vida y no dañar nuestra salud.